acuerdo. Bien. Ya. Bueno, estamos aquí porque en la asamblea uno de los temas que se tocó fue como la preocupación o más que preocupación, no solamente preocupación, sino que también esta necesidad de estar en constante revisión de el proceso de formación de psicólogos y psicólogas en las distintas universidades que hay en Chile. Entonces, claro, sugerimos abrir este espacio para poder dedicarle el tiempo que requiere algo así, sobre todo además porque Mario nos contó que estaban levantando datos respecto a esto y entonces así podíamos tener un espacio como mucho más dedicado a poder ver estos datos y poder entrar a conversar sobre eso y también si como sociedad podemos tener algún rol en esto como para poder apoyar también en lo que se espera de la formación de profesionales en psicología, ¿ya? Entonces, ahora en esto están trabajando no solamente Mario, sino que también está trabajando Carlos Cornejo. Y bueno, y ellos son los que nos van a presentar lo que han ido viendo y ellos van a dirigir la sesión de hoy, ¿vale? Muchas gracias a los dos. Gracias, Andrea. Hace un tiempo ya la red de psicología de las universidades del Estado se ha preocupado siempre, en realidad, en su existencia por la situación de la formación y hace 2 años crearon un grupo de trabajo que me tocó coordinar y en la sesión de trabajo, ¿no es cierto?, empezamos a presentarlos acerca del estado de la formación. Y eventualmente coincidimos con Carlos ahora a principios de marzo en una conferencia y empezamos a colaborar directamente para tratar de movilizar posibles soluciones a la situación. No solamente contextualizar hoy día cuáles son los datos de la formación de psicología, sino también contarles con Carlos en qué reuniones hemos estado y cuál sería, ¿no es cierto?, lo que estamos planificando. Y Francisco Leal, eso mismo le iba a decir, disculpa, no te vayas, por favor, no hay ningún problema que se quede, profesor. Carlos, ¿quiere introducir algo también mientras pongo la presentación? Nada, muchas gracias a Nerea y a la sociedad por abrir este espacio y me parece interesante compartir estas ideas que hemos venido conversando con Mario y con otros colegas. Así que nada, expectante de la reunión. Súper. Entonces, les voy a hacer una pequeña presentación. Carlos va a unirse en las últimas slides. Muy en breve, ¿no es cierto? Bueno, hay referencias particulares en las cuales nos basamos, que las puedo poner todas a disposición también de Nerea. Ahí las dejo. Em, el trabajo de datos que voy a presentar hoy día es gracias al trabajo de Luis Pardo y Felipe Vara, sobre todo, que son nuestros estudiantes doctorales hoy en día. Bueno, algunos hitos mínimos acerca de la formación para contextualizar. La psicología se comienza a formar en Chile antes de que hubiera un departamento de psicología, en medicina, en filosofía, a mitad del siglo XIX. A principios del siglo XX se comienzan a formar los laboratorios, pioneramente en una escuela en el norte de Chile, en Copiapó, y también en Santiago, en la Universidad de Chile, en el Instituto Pedagógico. Ambos laboratorios de psicología emulaban el de Wundt en Leipzig y fueron incluso asesorados por Wundt para su creación. Esto es especialmente interesante sabiendo que ese laboratorio ya ni existe, ¿no es cierto? Tenemos algunos vestigios de ello, vamos a hacer un pequeño muestrario en la universidad con algunos de esos equipos. Un poco después, ya en los 20, en la Universidad de Concepción también se forma una profesora pionera, Corina Vargas, en Estados Unidos, en Columbia, y vuelve y también crea un laboratorio de esta misma índole ya en los años 30. Esto que ya se estaba institucionalizando en los 40, el 47, llegó a tener una masa crítica suficiente en la Universidad de Chile para reunir toda la gente que investigaba o hacía algo con psicología en solo un lugar
y de ese lugar, ¿no es cierto?, nace la carrera el año 47. El 54 se une la Católica a la formación, en un comienzo en manos, ¿no es cierto?, de Vela Sekeli, un húngaro, y luego por dos, ¿no es cierto?, profesores ya locales, Eduardo Rosales y Hernán Larraín. Un hito importante es que el 68 se crea el Colegio de Psicólogos. Vamos a ver cómo esta creación del Colegio de Psicólogos, la verdad, es promisoria, tiene muchas herramientas, tiene tuición sobre la formación. Entonces alguien estaba a cargo de lo que pasaba con la profesión psicológica. Eso se pierde en los 70 con la dictadura. La dictadura viene a depurar estas universidades del marxismo y de pasada, ¿no es cierto?, le quitó también el poder a los colegios profesionales. Eh, el último hito que quisiera destacar que nos debería ser algo de interés, que desde el año 80, desde el último día del 80, se promulgó la Ley General de Universidades y las universidades comenzaron a formarse masivamente. Eh, en el caso de psicología tenemos algo muy drástico, ¿no? Solo psicología se formaba en la Universidad Católica, la Universidad de Chile, hasta el año 81. En el año 2005 ya existían 117 programas formando psicólogos y el 2024 157. Parte de los datos que quisiera mostrarles. Como les decía, la mayoría de los datos están en prensa en un artículo encabezado por Luis Pardo. Así que si está por ahí le agradezco todo esto. Que nos ha mostrado el trabajo de Luis. Primero, los números de programas de formación aumentan cada año hay una linealidad, ¿no es cierto? Una tendencia y podemos esperar, por lo tanto, que esto continúe. No aparece llegar a una meseta. Tenemos ya 157 programas en todo Chile enseñando psicología. Hay un gran porcentaje de esta formación ocurre de forma vespertina, casi un 30%. Y existen al menos 10 programas especiales, programas que no están dirigidos necesariamente a estudiantes de educación media, sino que se regularizan títulos, imparten a distancia, etcétera. Em, Además, la falta de control ha permitido cosas como que solo una universidad pueda formar un montón de programas de psicología. La Santo Tomás, que se en esto en todos los años, con en el momento 19 programas de psicología. Quisiera mostrarles en esta slide cómo se compara la matrícula de psicología con la matrícula del resto del sistema universitario. Si se fijan en la línea negra, de cubitos negros, tenemos a la psicología y sus datos están en la entrada derecha del gráfico, ¿no es cierto? Perdón, en el lado izquierdo. Entonces vemos como la matrícula total va aumentando y en la actualidad está en los 50.000, en exacto 52.510 la matrícula del 2024, que representa el 2024 el 7,5% de la matrícula nacional, un dato que el 2015 correspondía solo al 4,6%. O sea, la matrícula en psicología a hoy día representa mucho más de la torta de lo que lo hacía 10 años atrás. También quería destacar que las matrículas totales del sistema están, ¿no es cierto?, aquí en los cuadritos blancos y tienen cierta tendencia a la estabilidad, a cierta meseta que se está logrando cuando psicología se ve como sigue aumentando la tendencia. Datos relevantes, comparaciones 10 años, creo que son muy importantes. El sistema universitario versus psicología. La matrícula de los años de los estudiantes de psicología, el crecimiento en 10 años ha sido en psicología del 75%, cuando del resto del sistema universitario solo del 6%. Estamos hablando que psicología crece en los últimos 10 años 12 veces más que lo que crece el sistema universitario. Y lo mismo también lo podemos ver en 10 años en la matrícula de primer año. 71% de aumento de la matrícula de primer año en psicología y solo un 10% de la matrícula de primer año en el resto del sistema universitario. Em, Somos muy populares también. El proceso de admisión del 2024, psicología, fue la segunda carrera con más postulaciones y habíamos sido la primera con más postulaciones en 2023. La matrícula pasó de 100 nuevos estudiantes del 83 a como 2.000 en el 2001 y ahora estamos en 2024 en 12.707 matriculados de primer año en psicología.
Los matriculados totales fueron 52.000. Si distribuimos por universidades, las 5 universidades que más forman a los psicólogos en Chile son la Universidad Andrés Bello, Santo Tomás, San Sebastián, Autónoma de Chile y las Américas, todas las cuales juntas forman al 42% de la matrícula de la psicología en Chile. Las universidades estatales que forman psicólogos en Chile, hay 17 en esta estadística porque se acaba de partir la UMSE este año. Sin contar la UMSE, representamos al 13,9% de la matrícula de los psicólogos en Chile, las universidades estatales. Si vamos al CRUCH, el CRUCH, todas las universidades del CRUCH, privadas y estatales, forman casi el 27% de la matrícula nacional y las universidades no CRUCH al 73%. Y esto es equivalente cuando nos focalizamos solo en primer año. Son un montón de datos, ¿no es cierto?, que nos van hablando de la masividad de nuestra carrera. Em, Dentro del CRUCH, las universidades privadas y estatales tenemos, ¿no es cierto?, una responsabilidad equivalente en cuanto a las matrículas. Todo lo que les dije también correlaciona con los titulados, con los egresados, ¿no? Estamos titulando a alrededor de 6.800 personas en el 2023. También es una curva que no tenemos por qué esperar, todo lo contrario, predecimos que va a seguir en ascenso. Y los datos que ya vimos para las matrículas se siguen repitiendo, ¿no? La Universidad de Santo Tomás tituló al 14% de los nuevos psicólogos el 2023, y si le sumamos a la Autónoma, la San Sebastián y la América, suman el 40% de los egresados, mientras las estatales, por ejemplo, titularon solo el 16%. Ya terminando con los datos, recientemente Mauricio González, ¿no es cierto?, calculó, nos revela, ¿no es cierto?, el dato de cuántos psicólogos tenemos per cápita en Chile. Estaríamos alcanzando los 400 psicólogos cada 100.000 habitantes, lo cual representaría el doble de Argentina y 3, 4, 5, 6, hasta 8, perdón, hasta 10 veces, perdón, 5 veces la cantidad de psicólogos per cada 100.000 habitantes en Europa. Eh, si este dato que yo lo corroboré, estoy totalmente conforme con él, representa que somos el país con más psicólogos per cápita. No es necesariamente algo malo, puede ser que tengamos trabajo y tareas para todos ellos, pero sin duda es una alarma de que se está formando mucho, mucho en psicología. Subrayar algunas preocupaciones actuales con harta prioridad. Toda esta formación en psicología se está realizando sin ningún tipo de aseguramiento de la calidad obligatorio. Cada carrera puede certificarse o no certificarse, con quién hacerlo, y muy probablemente no son datos que tampoco estén disponibles. La CNA no está acreditando las carreras. Y una segunda preocupación, de la cual Carlos va a hablarles en más profundidad, es que hay una indicación sustitutiva al Código Sanitario que es súper pertinente a lo que el psicólogo hace y nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, a la solicitud, a la posible realidad de que tengamos una prueba de egreso de las carreras de psicología. Y es parte más importante de lo que queríamos hablar hoy día. ¿Cómo mejorar esta situación de la calidad? Hay por lo menos 3 formas, ¿no es cierto? Vamos a dejar abiertas, pueden haber otras que no conocemos. Lograr que la carrera de psicología sea acreditada obligatoriamente por la CNA. Eso es algo que creo que tenemos que trabajar y lo estamos haciendo. De hecho, tenemos una reunión próxima con el presidente de la CNA. El tema que hoy día quiero que discutamos en mayor profundidad, la habilitación profesional con algún tipo de evaluación, y también la necesidad de discutir la acreditación de las especialidades de la profesión psicológica, ya que también debería estar mejor regulada. Le doy la palabra a Carlos para que continúe con lo de la prueba. Gracias, Mario. Bueno, básicamente queríamos informarles que desde en enero del año pasado, 2024, el Ministerio de Salud, con firma del presidente de la República y la ministra de Salud, enviaron a la Cámara de Diputados y Diputadas una enmienda al Código Sanitario, lo que formalmente se conoce como indicación sustitutiva del Código Sanitario,
para regular el ejercicio de otras profesiones del área de la salud que no son médicos, ¿ya? Y es por lo tanto una modificación al Código Sanitario que define otras profesiones de la salud, tales como enfermerías, matronas, bioquímicos, tecnólogos médicos, y por supuesto nosotros los psicólogos estamos en esa lista. De esta indicación sustitutiva hay tres puntos que quisiéramos destacar y subrayar para conversar acá. Uno es que esa indicación define el ejercicio en forma bastante expresa de la psicología en contextos de la salud. Introduce un examen único nacional de conocimiento de salud para los psicólogos y establece que los profesionales de la salud no médicos, nosotros, psicólogos y psicólogas incluidos, podrían funcionar como prescriptores complementarios. Y quisiera ahora explicarles cada uno de esos puntos. Perdón lo largo de esta cita, pero que creo que conviene leerlo. Es el artículo 114I de esta modificación al Código Sanitario y dice que el ejercicio de la psicología comprende la ejecución de acciones de salud mental a través de la promoción de salud y prevención de enfermedades, diagnóstico psicológico y neuropsicológico, aplicación de instrumentos estandarizados o adaptados a las normas chilenas de evaluación psicológica y neuropsicológica, intervenciones psicológicas, psicoterapia de acuerdo con protocolos aprobados por resolución del Ministerio de Salud, rehabilitación psicológica y neuropsicológica, intervenciones psicológicas en situaciones de emergencias, crisis, desastres, catástrofes y o experiencias traumáticas con la finalidad de dar tratamiento o facilitar la disminución del malestar, dolor o sufrimiento psicológico y por ende contribuir al bienestar biopsicosocial de las personas, familias y comunidades, colaborando con los equipos asistenciales en materia de salud y en particular salud mental, velando por el autocuidado o cuidado de quienes integran estos equipos. Este artículo, como podrán leer, claro, indica con bastante precisión qué es lo que el Estado chileno y particularmente el Ministerio de Salud espera del ejercicio de un psicólogo, ¿no? Que está egresando después de los 5 años normalmente que dura la carrera. El siguiente artículo, que es el artículo 120 ter, introduce el examen único de conocimiento y dice, la autoridad sanitaria establecerá un examen único nacional de conocimiento de salud por cada tipo de profesional integrante del equipo de atención de salud mencionado. Luego agrega el mismo artículo que habrá un reglamento dictado por el Ministerio de Salud que establecerá los criterios generales del examen de conocimiento establecido en el presente artículo con el perfil profesional requerido para el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Salud, así como también aquellos que aseguren la objetividad, transparencia, igualdad y adecuada publicidad en su diseño y administración y en general toda otra materia relacionada con la exigencia, aplicación y evaluación. Asimismo, el reglamento determinará la puntuación mínima requerida, ya sea a través de una nota, calificación, porcentaje u otro factor análogo de medición, para efecto de lo dispuesto en este libro y en general contendrá toda otra norma necesaria para la adecuada y eficiente aplicación del presente artículo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, en síntesis, lo que introduce este artículo es un examen equivalente al EUNACOM de los médicos, pero en este caso, para psicólogos y psicólogas. Finalmente, el tercer gran modificación que tiene esta indicación sustitutiva es la descripción de un prescriptor suplementario y dice, sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las y los profesionales no médicos mencionados en este libro y que se incluyen en el reglamento a que se hace referencia en este artículo podrán actuar como prescriptor suplementario. Se entiende por prescriptor suplementario a la o el profesional que efectúa prescripción de productos farmacéuticos o indicación de dispositivos de uso médico, ayudas técnicas y alimentos de uso médico en su ámbito de acción, en el ejercicio de su profesión y al interior del establecimiento de salud respectivo. Ese mismo artículo introduce una serie de requisitos para poder ejercer la función de prescriptor suplementario. Dentro de esos requisitos se incluye un diagnóstico, la existencia de un diagnóstico médico previo,
la existencia de un vínculo contractual vigente entre la o el profesional y el establecimiento de salud, se realice la prescripción dentro del horario laboral y en el establecimiento de salud correspondiente, utilice los medios formales de establecimiento y cuente con certificación de competencias por parte de la autoridad sanitaria, entre otras. Bueno, con la eminencia de esta indicación sustitutiva, si ustedes entran a la página de la Cámara de Diputados, se van a encontrar con que tiene un carácter de suma urgencia. En conversación con la subsecretaria de Salud Pública, nos enteramos que fundamentalmente en síntesis, es poco probable que esta indicación sustitutiva vea la luz este año, porque es un año electoral y porque hay otras prioridades en el Ministerio de Salud vinculadas a la ley corta de ISAPRES o consecuencias de la ley corta de ISAPRES. No obstante, la indicación ya está en trámite en la Cámara de Diputados, por lo tanto es cosa de tiempo, no sabemos cuánto va exactamente, cuándo va a ver la luz, pero en algún momento probablemente va a verla. Y en ese contexto nosotros, con Mario, pedimos una reunión con la gente de la SOFAMECH, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, fundamentalmente para que nos contaran cuál había sido la experiencia de ellos en la confección e instalación del EUNACOM, ¿no? El Examen Único Nacional de Conocimientos en Medicina. Y no sé si ustedes lo saben, pero este EUNACOM es un examen desde hace algunos años de carácter habilitante para los médicos, ¿ya? Eso quiere decir que si tú lo das y no lo apruebas, tú sigues siendo médico o médica, pero no puedes entrar al sistema público de salud, ¿ya? O sea, no puedes emitir bonos FONASA, ni SAPRE, etcétera, ¿no? En la práctica, todas las personas que egresan de una carrera de medicina en Chile están dando este examen y también las personas que quieren validar, extranjeros que quieren validar su título acá en Chile, tienen que darlo. Este instrumento, el EUNACOM, fue diseñado y construido originalmente por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile. eh, y hasta el día de hoy es esa asociación quien conduce la aplicación de este examen y controla su resultado. Ahora, es bien interesante para nosotros enterarnos que este test, esta prueba de EUNACOM, fue originalmente creado por ahí por el año 2000 por primera vez y fue aplicado durante varios años, por lo menos 10 años, en forma voluntaria por las facultades de medicina que componen la SOFAMECH, ¿no? Y solo posteriormente, bastantes años después, el Ministerio de Salud lo toma como un examen habilitante como funciona hoy. Bueno, presento aquí algunas conclusiones para generar una conversación ahora. Primero, que el aseguramiento de la calidad de la formación profesional de los psicólogos es todavía una necesidad que no tiene una solución completa, que uno puede pensar en acciones y estrategias distintas a varios niveles y probablemente con distintos tempos. Tercero, que la coyuntura de esta modificación al Código Sanitario que introduce este examen de conocimientos para psicólogos ofrece una oportunidad para que nosotros pensemos como comunidad de formadores de psicólogos y psicólogas en la existencia y características de un examen general de psicología, que incluya ciertamente los conocimientos que pide el MinSal, pero probablemente incluya otro tipo de conocimientos de otra especialidad y de psicología general. La experiencia de la SOFAMECH sugiere que el trabajo de construcción de un examen de esta naturaleza tiene que ser precedido o sostenido por una institucionalidad y que nosotros pensamos con Mari y con otros colegas que inicialmente son las universidades del CRUCH las llamadas a generar una institucionalidad que promueva la construcción de mínimos comunes, de contenidos básicos y luego la construcción de un examen con estas características, ¿no? Y en esa dirección nosotros hemos estado teniendo algunas reuniones, digo, Mario y yo, la mayoría de ellas en conjunto, eh,
con los decanos y directores de institutos, unidades y departamentos que formamos a psicólogos y psicólogas, partiendo inicialmente por las instituciones que conforman el Consejo Rectores, pero muy probablemente a corto o mediano plazo, incluyendo a otras instituciones, entidades y asociaciones que son importantes que se incluyan en una conversación de este tipo. Y no sé, Mario, si tú quieres agregar o comentar alguna conclusión. Eh, Primero decir que una prueba de psicología que no pase por los que forman y se nos imponga es algo más terrible, ¿no? Entonces hay una contingencia a la cual reaccionar y estar preparado. Es probable que no se apruebe ahora, pero se va a aprobar. Se va a aprobar algo similar, va a volver a ser un tema en el futuro. En el caso del EUNACOM, aprendimos, bueno, fueron fantásticos los médicos, nos trataron súper bien, se tomaron toda una tarde para hablar con nosotros. Eh, Ellos crearon esto, tuvieron la suerte de antes de esto, es más antigua. En psicología no existe un colegio que tenga atribuciones, no hay ni una asociación que tenga atribuciones con la psicología. Ellos tuvieron esa suerte de que comenzaron con eso listo. Quizás esto nos va a llevar a cierto tipo de agrupaciones también, me parece muy bueno. Eh, Ellos lo hicieron de forma interna, ellos se auto obligaron a tomar la prueba, a definirla, a usarla sin parámetros al principio, sin puntaje de corte, solo un informe para cada institución y para las personas, no era público. Y de a poco fueron empujando un poco más esa barrera y mejorando la prueba hasta un momento que se sienten súper satisfechos con la prueba. Y tienen puntaje de corte y uno aprueba, uno aprueba. Eso, me gusta el modelo de ellos. Yo siempre pensé que teníamos que lograr paso a paso las cosas, lograr una acreditación obligatoria, las especialidades, cambios en la ley. Y la verdad es que si ni los médicos lo han logrado por ese camino, que son gente bien poderosa ¿no es cierto?, en las universidades y todo esto, eh, yo creo que está bien que aprovechemos la contingencia y hay una prueba que se nos solicita y prefiero que sean la gente que está formando, ¿no es cierto?, psicólogos y psicólogas que colaborativamente creemos esa instancia en vez de que de una buena forma nos la impongan desde el ministerio. Entonces, con Carlos nos hemos comprometido a avanzar en eso, convocar a los que haya que convocar. Hablamos también con el Colegio de Psicólogos alguna vez. Esta semana nos va a recibir la CNA para avanzar también en paralelo en el tema de la acreditación obligatoria. Nada, me encantaría escucharles cómo reaccionan. Lamento las malas noticias, a muchos los aburrí con números que ya les he mostrado, pero otros a lo mejor se sorprendieron con los números. Me gustaría saber qué piensan. Mauricio, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegué un poco tarde, estaba con otra actividad, pero había estado en una presentación antes del lunes. Mira, o sea, obviamente que estoy de acuerdo con todo, me preocupa y mi pregunta es cuándo empezamos, digamos. Pero también entiendo, dentro de lo que dice Mario, que hay un tema también de confianza que se va ganando de a poco, a la medida que se vaya gradualmente, digamos, trabajando sin imponer nada. Pero aún así creo que hay un riesgo porque hay historia previa de intentos de trabajar colaborativamente con todas las universidades formadoras de psicólogos que no han resultado, digamos. En algún momento de los intentos se han quebrado y, y la pregunta es cómo generar una estrategia para avanzar, tener como un núcleo duro que pueda avanzar y tener la prueba e ir convocando a más personas que se sumen desde una manera, digamos, de generar procesos o sea, de generar mayor confianza, mayor conocimiento, un vínculo, digamos, que, que,
que rompa un poco esta resistencia al cambio. Yo lo noté en la reunión del lunes, que rápidamente por ahí saltaron algunas dudas, algunas incomodidades. Y si no se maneja eso bien, yo creo que podría ser una barrera complicada, porque podría generar dos bloques distintos, digamos, en contraposición. Que es a lo que más le temo. O sea, por ejemplo, tenemos la capacidad para hacer la prueba de todas maneras, tenemos la capacidad de hacerla de manera colaborativa y lo más parsimoniosa e inteligentemente posible, y técnicamente también, pero para que resulte, debemos que estar por lo menos una masa crítica, un grupo bien unificado, digamos, con alta confianza y con la disposición a aplicarlo, porque podría ese ser nuestro talón de Aquiles. Eso quería comentar. La reunión que hace mención Mauricio fue con los directores y directoras del CRUCH completo. ¿Ya? Antes de darle la palabra a Andrés, no sé, Nerea, si ¿tú vayas a conducir las palabras o... Yo lo Yo puedo prefiero hacer. que sean, yo prefiero que sean ustedes, Carlos y Mario, para que ustedes como que se sientan como con su espacio aquí. Muy bien. Porque yo también quiero preguntar y también quiero... Por Entonces supuesto. quiero ser una más. Vale, Andrés, como dice. Que ustedes pueden dirigir la Entonces, sesión sí. mejor. creo que Landabur estaba levantando la mano, parece también. Sí. Andrés Muy Fresno bien. fue Ok. primero. Sí. Y sí, antes de darle la palabra a Andrés, quería reaccionar brevemente al comentario Mauricio. Claro, tuvimos una reunión con, con, con Mario, donde hicimos esta misma presentación frente a las personas que dirigen escuelas o facultades de psicología del CRUCH, ¿ya? Y claro, éramos cerca de 50 personas en esa reunión y claro, yo entiendo, Mauricio, que claro, en una comunidad así de amplia, inevitablemente un fenómeno social de esta envergadura, digamos, un examen único de conocimiento despierta muchísimas, tiene muchas aristas y despierta naturales eh, suspicacias en fin, todo tipo de cosas que podrían suceder si es que algo sale mal. Pero en síntesis, yo me quedé con la sensación de que hay un saldo positivo, que en general hay un grupo de personas amplio que digamos que estaría de acuerdo en avanzar en generar estas conversaciones muy iniciales. Mario en esa reunión hacía un énfasis, yo palabra, de que nosotros, digo nosotros, Mario y yo, no tenemos ningún test escondido en el cajón que está listo para que nosotros lo saquemos y que está prearmado, ni siquiera contenido, ¿no? Esta es una conversación abierta para generar una que de alguna manera todos contribuyamos en algo que nos satisfaga, eh, si no plenamente, por lo menos en un nivel como aceptable. En ese sentido, yo preveo que pueden haber disensiones, pero tampoco observé en esa, tal vez fui un poquito optimista, no sé, pero no me pareció observar como resistencias, digamos, muy acentuadas, digamos, ¿no? En fin. Y ahora sí parece que hay harta gente que quiere opinar y perdí completamente, Nerea, la visión No se de... Sé que preocupe. está Andrés Y ahora Andrés Fresno, sí. Sí, y yo Están llevaré todos en orden. Rodrigo. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Hola, hola a todos, qué bueno verlos. Hola Carlos, hola Mario, qué bueno escucharlos. Eh, mm, bueno, o sea, los números son súper abrumadores, ¿cierto? Pero es algo que uno intuía, ¿sí? En el fondo, porque uno sabe más o menos cuántos se titulan en la carrera de uno, más las otras universidades, etcétera. Me quedo dando una vuelta respecto a esta indicación del ministerio que ustedes muestran, porque al final esas son las indicaciones que definen el perfil profesional. Es el único documento legal que tenemos para definir perfiles profesionales en el fondo.
Em, y en este caso, si se sigue en esa línea, el perfil profesional de la carrera de psicología va a tener un énfasis en psicología de la salud, clínica, ¿sí? Psicodiagnóstico y psicoterapia, intervenciones en crisis, ¿ya? Eso. Entonces, ahí mi pregunta es, porque nosotros las carreras, en el fondo lo que se describe en esa indicación es son las competencias de una especialidad clínica que en general no se alcanza en un pregrado actual, salvo probablemente algunas mallas, excepciones de mallas en, en el mundo de las universidades chilenas, ¿ya? Pero en general porque tenemos mallas que son más bien genéricas, que queremos ofrecer todas las especialidades, ¿sí? Entonces, esa como primera reflexión. Después hay otra cosa que me llama la atención y me preocupa, es que el ámbito de la psicoterapia, ¿sí? Se menciona solo aquellas que tengan protocolos aprobados por el ministerio, ¿ya? Entonces se circunscribe la psicoterapia al ejercicio de la actividad psicoterapéutica que cuente con protocolo. No todas las psicoterapias tienen protocolo, ¿ya? Entonces quiere decir que en el fondo, no sé, si el ministerio solo dice que la terapia WZ es la única autorizada, porque es el protocolo aprobado, ¿cuáles van a ser esos criterios para seleccionar y aprobar cuál es protocolo? ¿Ya? Esa es una duda que me surge y que la veo como una gran amenaza, que el mundo de la psicoterapia se regule unilateralmente por el Ministerio de Salud, si la experticia es necesaria, ¿ya? Entonces, mi pregunta es cómo ven, porque se habla que entonces se podría generar una prueba y que esa prueba, por lo tanto, tendría que estar en relación a qué, en relación a este perfil que define la indicación, o nos vamos a dar otro perfil que incluya otras áreas de especialización, o va a ser exclusivamente para la psicología. Y si es así, esa prueba va a dar cuenta de especialidades, porque la especialidad de psicoterapia no se alcanza en el pregrado, ni por si acaso. Entonces, es fondo, toda la complejidad de esto es como que, mm, no sé, es el mínimo mínimo. ¿Y qué es el mínimo mínimo? ¿Es coincidente con lo que solicita la indicación? Esas son como las preguntas que me surgen. Entonces, no sé qué han pensado, qué han visto ustedes, em, y cómo navegar en estas incertitudes, en el fondo. Eso, gracias. Bien, yo como una moción de orden propongo que recojamos tres opiniones con preguntas y vamos con Mario intentando responderle y luego seguimos con las siguientes tres. ¿Parece? Rocío, entiendo que está ahora, ¿no? Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Carlos y Mario por proponernos esta reflexión y esta conversación que creo que es pues muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta que parece que se viene, vamos, que nos parezca lo que nos parezca, ¿no? Pues hay una indicación al respecto, parece que es inevitable, demore lo que demore. La verdad es que Andrés ha levantado algunos de los puntos que yo iba a comentar también. Yo viví todo este proceso en España, ¿no? Cuando se instaló todo el PIR, que viene a ser ese homólogo también en medicina, y la verdad que yo no postulé, pero sí mucho en mi círculo y todo el mundo critica en España precisamente los problemas que ha generado ese tipo de prueba, porque finalmente acaba siendo, bueno, están asociadas a las plazas que está ofreciendo el servicio público. Por tanto, al final es un número muy pequeño de personas las que pueden optar a entrar al sistema público y finalmente lo que genera es desempleo. Y teniendo en cuenta las cifras que habéis presentado, pues creo que se puede abrir un panorama muy complejo. Y en ese sentido también, como decía Andrés, pues esto es algo que se pensó como una especialidad, ¿no? Más en la línea de una especialidad clínica, porque tenemos conscientes de que los estudiantes no salen de pregrado con las competencias para poder aplicar ningún tipo de terapia. En España también no solo es una condición habilitante pasar el PIR, creo que sigue siendo así. La verdad que estoy un poco, llevo 10 años aquí ya, me perdí un poco. No solo para la pública, sino también para la privada. O sea, es un requisito para poder aplicar terapia, psicoterapia en general.
Y entonces a mí se me abría la pregunta de cómo esto conversa con esta particularidad de chilena, de que por un lado los estudiantes adquieren la licenciatura, no obtienen la licenciatura y después el título profesional. Porque ¿para qué sirve esta distinción? ¿Para qué habilita el título profesional después de haber adquirido la licenciatura? Porque en España sí que la formación de grado termina con la licenciatura. Entonces, ¿cómo esta propuesta conversa con cómo ha sido la formación en psicología hasta ahora? Eso es lo que estaba como pensando mientras escuchaba. Y luego, pues con respecto a las cifras, son súper apabullantes, pero bueno, también creo que, bueno, les animo en ese sentido a continuar este trabajo que encuentro que es muy importante, de conversar, de poner a conversar estas cifras con la capacidad real del mundo laboral para absorber a psicólogos y psicólogas y a la vez en un triple vínculo con la necesidad real de abordar problemas de salud mental que parece que es un tema relevante, que el gobierno ha insistido en esto durante toda su legislatura desde antes, pero sin embargo, por lo menos en percepción, me parece que haya avanzado. Entonces, eso, ¿no? Pues independientemente de los números, decimos, no, ¿cómo hablar de aseguramiento de la calidad si no tenemos ni evaluada la calidad de los programas de psicología? Pero cómo esas cifras conversan con la necesidad real y con los puestos de trabajo. Eso, muchas gracias. Nerea. Sí, bueno, yo muchas gracias. También me sumo al tema de la inquietud por las cifras, pero quería como preguntar por algo que me genera más inquietud todavía, que tiene que ver con esta prueba, eh, porque creo que implica cambios mayores, pero importantes, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, no sé si los currículums en términos de mallas de las escuelas de psicología hoy en día tienen formación en salud, como para poder responder bien a una prueba como esas, ¿no? Más allá de la diversidad que hay dentro de las escuelas de psicología en Chile, ¿no? Pues, o sea, que ya es otra dificultad. Pero creo que implica un desafío que tiene que ver con las reformas curriculares que se pueden requerir hoy en día para poder satisfacer a un buen rendimiento. O sea, mi pregunta es, ¿ustedes creen que hoy en día los psicólogos, incluso de la UCE y de la Chile, con la formación que tienen en salud, inventando más o menos una prueba de acuerdo a la definición que está dando el ministerio, podrían rendirla bien? Porque yo por lo menos tengo la experiencia de la católica y me da la impresión de que no pondrían. Pero no porque tengan una mala formación, sino que el foco no ha estado puesto en el contexto de salud tan marcadamente, ¿no? Y sobre todo en esa definición de salud, ¿no? Entonces, quería saber primero eso, si hay un diagnóstico sobre posibles cambios importantes que haya que hacer dentro de las carreras a nivel curricular. Y además, si eso se puede conversar ahora que se está a tiempo con la CNA, ¿no? Como trabajarlo un poco como... yo estoy creo que es muy importante acreditar a los psicólogos, sobre todo los que van a ejercer la profesión, pero creo que también si involucrando a la CNA, también que se pueda hacer un lineamiento para las carreras en términos de formación, donde haya puntos mínimos clave, ¿no? Y que estén discutidos, que aborden este tipo de cosas, ¿no? Que, por ejemplo, salud, porque por lo visto ahora la definición de psicólogo igual está cambiando, va a cambiar un poco en términos profesionales. Y lo otro es dónde quedan todos los que no son clínicos, ¿no? ¿Qué pasa con todas las otras áreas de psicología que no necesariamente trabajan en salud y no tienen este foco de salud? Que no sé si se ha discutido si van a tener que igual aplicarse con esa prueba, si es que solamente los que van a hacer terapia, bueno, esas son las preguntas que yo tengo. Súper. Yo puedo comenzar, Carlos, que se me olvidan las cosas. Voy a responder, tienen varios puntos en común algunas cosas que dijeron. Primero, me alegra que les preocupe, me alegra que las tres palabras, preocupación de cómo esto se aplicaría, crea conflictos. Yo les diría que esto no se está aplicando, que como decía Carlos, lo más probable es que no se apruebe, pero es un llamado de atención que la próxima vez puede ser que se apruebe inmediato.
y que no se le preguntó a nadie en la psicología porque no existe una asociación, no existe alguien que lo represente. Entonces crearon su perfil en salud, se olvidaron del resto de la psicología porque lo están haciendo desde el código sanitario. Entonces no van a poder responder a las cosas que ustedes también nos preguntan. Entonces yo les diría, hay que influir en el código sanitario, en esta modificación y en las futuras. Es imprescindible que la próxima vez que vayan a hacer algo así, le pregunten, digamos, a la sociedad científica, a las formadoras del CRUCH, a quien sea, pero que exista a quien consultarle. Creo que es importante pero no le tengo tanto susto a este en particular, no, de verdad no creo que vaya a salir, ¿ya? Creo que esta es la oportunidad para que nosotros inventemos una prueba con todas las características que queramos, general de psicología, por cada una de las especialidades clásicas, que lo basemos en la evidencia, que busquemos cómo se hace en el resto del mundo, tratemos de adaptarlo. Esto recién comienza. Ninguna de las preguntas que ustedes hacen yo creo que tiene respuesta porque no existe la prueba, no hay nadie encargado de hacerla. El EUNACOM fue una decisión de los médicos en sus escuelas. 10 años después vino el Estado a decirle, oye, necesito una prueba, ¿puedo usarla de ustedes? Ese es el camino que estamos proponiendo con Carlos. Crear una evaluación psicológica que nos guste, que con el tiempo estemos contentas con ello, la validemos nosotros, propio de las universidades que la rindan. Eh, los médicos, por ejemplo, la hicieron obligatoria para los magíster, para los postítulos de sus universidades, tenían que haber rendido la EUNACOM. Entonces así la gente de otras universidades que no estaban ahí podían darle la UNACOM y entrar al sistema. Entonces, lo que hagamos de la prueba para todas sus suspicacias es lo que haga la comunidad psicológica. Estamos invitando a hacer la prueba. Sí creo que tiene que ser de toda la psicología, no solo de lo clínico. Pero lo más importante es que no la vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos ahora de que haya un grupo encargado de hacerlo, una asociación que lo mantenga, y que esto así se vaya construyendo. Probablemente no vamos a ser nosotros los que lo hagamos. Creo que un llamado a ustedes y a todos los que investigan es hacer investigaciones de esto. Necesitamos saber la empleabilidad, necesitamos saber qué necesita el país y esas cosas no las podemos inventar de un momento a otro. Cualquier pregunta que se hagan acerca de la formación, cómo está la psicología, va a ser el marco teórico de los cambios que podamos hacer también acá. Cambios en los currículum y en las vallas, de todas maneras, pero no está pasando. No hay ningún cambio que hacer hoy día porque no hay nada aprobado. Seguramente lo que estamos haciendo es tratar de evitar que en el futuro nos lo impongan, ¿ya? Y que sean los psicólogos, ¿no es cierto?, los que lo promovamos. Em, Creo que por ahí Carlos puede continuar. Bueno, complemento. Esto, claro, Nerea, a ver, normalmente, o sea, un poco averiguando cómo funcionan estos procesos a nivel de la Cámara de Diputados, etcétera. Cuando entra una moción desde el Ejecutivo, la probabilidad de que salga tal cual como entró es nula, ¿ya? O sea, asisten muchísimas modificaciones entre medio, hasta el último día poner modificaciones bastante sustantivas, ¿ya? El problema está en que esto en algún momento se va a aprobar y nosotros, si no nos movemos como psicólogos, como comunidad de psicólogos, vamos a tener que rendir una prueba que no sabemos quién la va a hacer, quién va a definir los contenidos y eh, eh, quiero que lo veamos como desde el otro punto de vista. El Estado normalmente necesita recursos técnicos. ¿Ya? Entonces uno siempre tiende a verlo más bien como paranoidamente, como que es un otro, un gran otro que nos quiere imponer algo, qué sé yo, y que tienen además una agenda, etcétera. En este caso al menos, puede ser así en otros casos, pero en casos técnicos como este es una agenda técnica, el Ministerio de Salud necesita contrapartes técnicas, ¿sí? Y eso somos nosotros los que estamos aquí reunidos, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos reunirnos, asociarnos y a converger en algo, vamos a ser un interlocutor mucho más importante, relevante y apoyador y por lo tanto con capacidad de influir, digamos, en esos contenidos que la situación actual, donde el Ministerio, si tú lo miras desde el punto de vista del Ministerio de Salud, ¿a quién recurre? Al colegio de psicólogos probablemente. El colegio de psicólogos tiene, entiendo, como 2000 afiliados.
1.000 de los cuales pagan las cuotas. Y nos acaba de decir Mario que está Chile produciendo 7.000 psicólogos por año. Entonces, la representación del colegio de psicólogos, además por las razones históricas que mencionó Mario, es ínfima. Pero la verdad, sea dicha, es la única instancia o una de las pocas instancias a la que el Estado puede recurrir para este tipo de cosas, ¿no? Eh, Resueno con la cosa del perfil clínico y que esto es evidentemente clínico. ¿Por qué razón? Porque lo está haciendo el Ministerio de Salud. Pero nosotros sabemos, y ellos también, que los psicólogos somos bastante más amplios que los clínicos, ¿no? O sea, los clínicos, una parte muy importante, ciertamente, en toda nuestra formación, pero los psicólogos hacemos muchísimo más que clínica. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista del Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud le interesa saber que nosotros los psicólogos somos buenos en ciertos contenidos de la salud, punto. ¿Sí? Eso es lo que le pero desde el punto de vista nuestro como institución, ¿qué es lo que nosotros podemos definir? Y evidentemente en ese caso vamos a querer incluir conocimientos de psicología general, de otras especialidades, las que nosotros mismos nos definamos, ¿no? Así fue como procedió en la SOFAMECH, ¿no? La SOFAMECH tiene definió un conjunto de conocimientos mínimos por área y los médicos son evaluados en un conjunto de áreas que ellos determinaron, ¿no? Y muy misceláneas, ¿no? De medicina interna, pediatría, psiquiatría, etcétera, ¿no? Em, por lo tanto, claro, ¿dónde quedan los que no son clínicos? Bueno, depende de nosotros. Nosotros sabemos que hay psicólogos que no son clínicos. Entonces, eso es una... La conversación con la CNA, eh, em, claro, lo que pasa es que desafortunadamente la CNA en el fondo obedece a un criterio de que ellos evalúan los objetivos, el perfil de egreso de cada institución y hacen un análisis intra institución, ¿no? Entonces la acreditación tiene que ver con cuán bien tú estás haciendo el perfil que tú definiste, pero no tiene capacidad ni no está orientada la CNA para establecer como criterios de certificación transversales dentro del sistema. Eso por ahora para poder seguirlos escuchando. Rodrigo, después Fernando y después Álvaro. Muchas gracias por la presentación. Y yendo al hueso estratégicamente, dado que si pensamos al futuro que podemos participar en la construcción de una prueba, eso implicaría necesariamente una discusión previa para ponernos de acuerdo en qué es la psicología, qué evalúa la psicología, hasta dónde llega la psicología como ciencia. O sea, obligaría a esa discusión y después posteriormente pasar a la prueba, sabiendo toda la complejidad que conlleva. Eso. Paso a Fernando. continuación. Vale. Hola Carlos, Mario, a todos. Bueno, efectivamente es un escenario, como ya se ha dicho, preocupante, pero es cierto que algunos, de alguna manera estábamos al tanto de muchas cifras, de muchos datos respecto a este tema. Yo creo que dentro de muchas cosas que ya se han ido señalando y de las cuales no me quiero reiterar, un poco levantar eso que mencionaba Mario y Carlos respecto al valor de la oportunidad que tiene esta instancia. Es decir, creo que permanentemente, desde aquella época, qué sé yo, donde estaba Julio Villegas hablando sobre la formación en psicología, ha sido una permanente discusión en la cual, por decirlo de alguna manera, muchos nos hemos hecho el quite. Y algunos casos, claro, a los que estamos incorporándonos en este mundo de la academia, particularmente se nos hace un desafío muy relevante ir tomando ciertas decisiones sobre aquellos aspectos que van a ir configurando lo que vamos a entender como parte del ejercicio profesional. Y a propósito de lo que dice Carlos, a propósito de esta oportunidad, quizás específicamente se va levantando esta necesidad desde el ámbito clínico de la salud, en el marco precisamente de la habilitación del ejercicio de psicólogos en esos espacios. Porque hasta donde yo entiendo, claro, el Código Sanitario básicamente exigía el título de psicólogo o psicóloga para el ejercicio propiamente tal de la psicoterapia, sin perjuicio de que en aquellos casos nosotros tuviésemos profesionales que no tuvieran las competencias necesarias, pero que por ley tenían perfectamente habilitada la capacidad para ejercer. Y en ese sentido, creo que también nos corresponde a nosotros como formadores hacer este proceso reflexivo sobre lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a generar las mayores competencias y capacidades para lo que es la formación y ejercicio de los profesionales. Y en ese sentido hay una discusión amplia que tiene que ver con el tema de la formación.
Otro punto que deriva de toda esta conversación tiene que ver con las cifras, con aspectos relacionados con la certificación. Yo creo que muchos aspectos de alguna forma van a interactuar necesariamente. Es importante en ese sentido levantar una, llamémosla institucionalidad, una orgánica, un grupo de trabajo de gente en el marco del CRUCH, de lo que sea necesario para que tenga la suficiente capacidad convocatoria, pero que además tenga eh, la eficiencia de desarrollar esta actividad, dadas las urgencias que se vayan levantando, independientemente si esto no se llegara a promulgar en este año o o en el corto plazo, va a ser un tema del cual aparentemente ya no podemos seguirle haciendo el quite. Finalmente, en cuanto a lo que es la construcción, yo tengo la plena confianza en las capacidades que tenemos los psicólogos como para desarrollar instrumentos. Tenemos programas, tenemos una diversidad de programas, pero hay programas que tienen exámenes de grado. Que tenemos algunos programas en los cuales nosotros hemos desarrollado instrumentos precisamente para lo que es la evaluación de las competencias de salida que tienen nuestros estudiantes. La hemos desarrollado con criterios técnicos precisamente y en ese sentido creo que em, aprovechando también la misma experticia que tenemos en algunos casos con la colaboración en distintas instituciones que tienen ese carácter evaluativo como el DEMRE, el MIDE, etcétera. Creo que es una oportunidad importante que tenemos que desarrollar. Yo creo que es importante también tomar este espacio no solamente como de divulgación, sino que eventualmente ir encauzando ciertas decisiones con respecto a qué tipo de espacios podemos ir generando más allá del actual, ya sea en el marco, como decíamos, del CRUCH, de ISMA, ¿sí? Agradeciendo un poco también la oportunidad que nos da este espacio para divulgar con nuestros socios y socias. Eso fundamentalmente. Y bueno, agradecido por los datos y por el espacio que tenemos. Gracias, Fernando. Álvaro. Buenas tardes, gracias a Carlos, a Mario por la presentación y por traer este tema tan importante a nuestra atención y abrir la conversación sobre esto. Eh, lo que voy a decir como opinión eh, va un poco a contrapelo de algunos planteamientos que he escuchado. Pero quiero decir, no es que esté súper convencido, ¿no? Es solamente una idea que se me ocurre. Si alguien tiene elementos como para refutarla, me parece fantástico. Eh, yo creo que es cierto que los tiempos legislativos son extremadamente lentos, pero a veces, sobre todo cuando hay sumas urgencias o cosas de ese estilo, pueden ser bastante más rápidos esos tiempos legislativos que los tiempos académicos. ¿Sí? Y en ese sentido hay que tener súper claro que no sería extraño para nada que una ley de este tipo sea aprobada antes de que seamos capaces de organizarnos y ponernos de acuerdo y hacer un examen por cuenta nuestra, ¿no? En ese sentido, solamente para motivar que esto hay que pensarlo con cierta también noción de la rapidez, por mucho que la subsecretaria haya dicho que esto no se aprueba este año, digamos, ¿no? O sea, podría perfectamente aprobarse el próximo año o al año siguiente, y dadas las dificultades, algunos de ustedes han mencionado, ¿no? Intentos previos de coordinarnos como psicólogos que han fracasado, dada esa historia, no sería raro que ese un año más o 2 años más sea más rápido que lo que podemos movernos nosotros, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que ser rápidos y también bien prácticos en esto. Y a lo que voy con lo práctico es que quizás eh, pueda ser mejor enfocarnos en clínica, efectivamente, ¿no? No pensando que eso excluye la posibilidad futura o la necesidad de generar estándares, exámenes, evaluaciones o lo que sea para otras áreas, ¿no? Pero evidentemente puede ser un poco más rápido, más acelerado el proceso que de proponer estándares específicamente para
lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Que es esta iniciativa de parte del Ministerio de Salud. Y también pensando, de nuevo, recojo algo que se ha manifestado, ¿no? Que eh, hay que tener harto ojo en que no solo hay diversidad de áreas, sino que también el tema de profundidad de conocimientos, ¿no? Da la sensación de que este examen eh, que pretende generar el Ministerio de Salud sería un examen de especialidad clínica, ¿no? Que mida competencias más allá del pregrado. ¿M? Y por lo tanto, si nosotros empezáramos a armar nosotros un examen, ¿no? Que de alguna forma recoja lo que se hace en pregrado, finalmente estas dos cosas no hagan match y lo que hagamos no sirva para lo que es de interés del ministerio, ¿no? Y entonces, bueno, fantástico que tengamos un examen, pero al final no estaríamos respondiendo a esta urgencia que se nos viene. Entonces, creo yo que puede ser más práctico enfocarnos en eso en particular, ¿no? Es decir, la evaluación de competencias clínicas en el nivel de expertise que intuimos que está apuntando el ministerio. Y lo otro, también pensando en el tema práctico, creo súper bueno que podamos, eh, fantástico que se hayan reunido con directores y directoras del CLUCH. Hay que hacer un movimiento también que es político, ¿no? Por dos razones, ¿no? También tengo fui a un curso de legislación en algún momento. eh, entonces, algo que entiendo de cómo funcionan estos procesos legislativos es que en el momento que está la cosa en el Congreso, eh, los legisladores llaman a expertos que son bastante random. ¿Mm? Entonces pueden llamar a cualquiera que les parezca que psicólogo que aparece en la tele, digamos, y ese será el experto, digamos. ¿Mm? Y entonces, si uno quiere tener algo que decir, eh, uno no puede quedar esperando a que lo llamen, sino que es necesario, bueno, en primer lugar, hacer esta organización, o idealmente ir desde alguna, puede ser la SCP, puede ser alguna otra instancia formal, digamos, pero uno tiene que pedir eventualmente por ley de lobby, ¿no? Que tiene que estar eh, yendo a manifestar su parecer sobre estas cosas, ¿no? Entonces, ese movimiento político es importante que tengamos presente y no solamente nos quedemos en la parte académica de desarrollar un examen y decir, bueno, logramos ponernos de acuerdo en esto, sino que también hay que poner un ojo importante en la parte política del asunto si es que finalmente queremos tener incidencia. Eh, eh, Eso, tengo algunas otras cosas, pero no me quiero extender demasiado. Gracias, nuevamente. Bien, dado que solo Gonzalo entiendo que está con la mano alzada, preferiría que Gonzalo intervengas ahora y después recapitulamos con Mario. Bueno, me sumo a los agradecimientos por el trabajo, por los esfuerzos, la organización y todo lo que esto ha requerido para siquiera llegar a esto. Coincido y comparto plenamente con todas las cosas que se han mencionado, las preocupaciones, muy probablemente también todas las sugerencias. Me sorprende un montón de que el EONACOM solo sea para requerir al sistema público en salud y creo que eso es un abuso de un sistema extremadamente capitalista, liberal y sin andar poniendo estos apellidos medio raros que propenden a sistemas de doble nivel y que peor le hacen un desfavor también a la sociedad y por ende a la disciplina. Y creo que en ese sentido, si se debiese ir hacia algún lugar, en sentido, digamos, hacia dónde, a qué sistema aplica, esto debería aplicar a la disciplina y no a un sistema público o el privado. Tiene que ser de la disciplina y cómo la disciplina se ordena sí misma o en conjunción con alguna política pública y un ministerio en particular. Sí, con, sí, de forma breve, en lo que se hace, por ejemplo, en Canadá, que pude ir allá y ver cómo se organizaba
no solamente los médicos, los abogados, los ingenieros, también los psicólogos y psicólogas, de que claramente es una organización. Yo no sé cómo eso nos va a afectar, pero que no haya un ente que pueda regular esto, que autorregule a la profesión, es un riesgo que no creo que sea menor. Allá se hacen exámenes, no como también lo mencionaba Rocío, no es para salir de la universidad con un bachelor, sino que para quien puede ejercer. Particularmente allá y esto es un punto de lo que quiero mencionar, los y las psicólogos particularmente tienen que tener al menos un nivel de magíster para tener un título que les permita rendir un examen para para, digamos, ordenarse en la orden de su colegio u orden profesional. Y eso voy de respecto a lo que es una preocupación de lo que es la formación hoy en día, sobre todo con las demandas de los estudiantes, donde la salud mental es una preocupación que ha llevado mucho a empujar a la formación a un nivel que le ha bajado bastante la cantidad de formación que, al menos si es que se ve hacia atrás, ¿no? Que creo que el nivel de formación de pregrado es como, bien, estudiaste psicología y creo que hay una brecha significativa en lo que sería un profesional que sale del pregrado en comparación al que podría estar capacitado para um, ejercer. Y en eso me pregunto si este examen debería apuntar a una especialización en magíster mínimo para poder rendir y dar un título de una persona que pueda ejercer, sea en clínica, educacional, etcétera. Y bueno, solo dos acotaciones. Creo que, bueno, se me olvidó la otra, pero me gustaría saber si es que, ¿qué saben ustedes de qué saben las universidades privadas de todo esto? Así como también el colegio psicólogo. Solamente eso, gracias. Gracias, Gonzalo. Reacciono a algunas de las cositas que dicen. A, querido Rodrigo, no creo que tengamos que solucionar qué es la psicología antes de hacer la prueba. Creo que la prueba, si vamos por el camino de la UNACOM, hay una forma de hacerla, hay que definir los contenidos mínimos, ¿ya? No es una prueba de máximos, no es una prueba de mínimos. Y de mínimos de la práctica profesional. Entonces podríamos tener una parte general, pero la otra parte, sus pruebas deben ser como de la aplicación. Entonces, bien puede ser una pregunta acerca de lo ansioso sin tener que ser de un... ¿Ya? Entonces, hay formas de hacer eso sin que tengamos que tener un acuerdo total de qué es la psicología, como de una forma restrictiva me refiero. Em, Creo que tenemos las ideas que dice Gonzalo y que también mencionó, creo, Rocío, acerca de la licenciatura y el título. Eh, es la ley, el título de psicólogo es el que nos habilita a aplicaciones. No dice nada más, eso es lo que nos habilita. Cambiar eso, podemos jubilarnos antes de ver la luz a ese cambio para que ahora sí se requiera al menos el magíster para la práctica y tomar un modelo más anglosajón. Yo también los valoro harto esos modelos, pero hoy día vemos una ventanita así en la prueba para entrar en estos temas. Esperar o concentrarnos en ese cambio legal de que ahora se requieran 4 años básicos más dos, por ejemplo, para un máster habilitante profesional, con acreditaciones de especialidades, nos vamos a quedar esperando. Yo creo que la entrada de la prueba es para poner todos esos temas en el tapete. Eventualmente las mallas no van a dar, eventualmente vamos a necesitar especialidades que se acrediten. Esta es una prueba habilitante. Hoy día lo habilitante es el acto de que se graduaron en la universidad. Y ya recuerden que muchos de ustedes dijeron que no saben hacer psicoterapia cuando salen de la U. Lo hacen de hecho y tienen todo el derecho legal de hacerlo. Esta prueba solo puede mejorar esa situación, no la va a empeorar. Poner unos mínimos que los que hacen clínica en el sistema público
al menos tengan que pasar. Y hacer una prueba más seductora, que los psicólogos quieran tomarla con el tiempo, que tenga un valor social en la psicología, tener esta evaluación, es algo a largo plazo, ¿ya? Y no sirve de nada la prueba sola, un poco llegando a lo de quizá si la prueba sola es el camino de entrada, si es que se llega a hacer, pero una pura prueba va a hacer que las universidades puedan, por ejemplo, dedicar todo el quinto año a preparar la prueba y tener los mejores egresados de la prueba, pero no necesariamente los mejores psicólogos. ¿Ya? Un fenómeno que no es ajeno en EUNACOM, nos enteramos también, ¿no? El calentamiento de la prueba. Entonces, bueno, eso, los cambios legales sería un camino más difícil. Sería, yo pensaba así, Gonzalo, yo quería todo ordenadito y cambiar el sistema desde la base, y ya me estoy convencido que no lo vamos a lograr así. La ventana que tengamos es donde entramos y donde poder mejorar la situación. Eso por mi parte, Carlos. O sea, yo diría en la misma dirección, Gonzalo y Rocío, que acá en Chile, como alguna vez un candidato, ex candidato a la presidencia dijo, vivimos en Norcorea del neoliberalismo, ¿ya? Y no nos damos cuenta que en el fondo en la mayoría de los países del mundo occidental existen certificaciones, asociaciones gremiales o entidades estatales que certifican, digamos, la formación de las universidades y no son exactamente Cuba ni Venezuela, digamos, ¿ah? Ni Norcorea, esas sociedades. Pero así son percibidas en Chile. ¿Y por qué lo afirmo de esa manera? Porque es bueno observar el caso de los médicos. Pues si hay un gremio que tiene poder político en Chile, esos son los médicos, ¿ya? ¿Y qué es lo que han logrado los médicos? El EUNACOM. No han logrado nada más, ¿ya? Y la UNACOM, como subrayaba Gonzalo, no es una prueba que es de certificación, digamos, es una prueba que te habilita a entrar al sistema. Si tú fracasas en la UNACOM, tú sigues siendo médico, tú puedes seguir ejerciendo la profesión de médico, solo que como particular, digamos, ¿no? Eh, entonces, si los médicos solo han logrado eso, eh, ¿qué podemos predecir de nuestro éxito como gremio, que somos bastante menos poderosos políticamente que los médicos? O sea, yo creo que podríamos aspirar a máximo y justamente con ayudas como esta indicación sustitutiva, a tener una COPSI, ¿no? Un examen único de psicología. Yo además resueno mucho con el esquema de Gonzalo y de Rocío, o sea, y también de Andrés de alguna manera, ¿no? Que en el fondo uno lee esto y es como, esto es una especialidad de psicología clínica o psicología de la salud y debería estar situada en un nivel de magíster, muy probablemente, yo creo que es así. El problema es que en este momento, desde hace décadas, a los 5 años, e incluso en algunas instituciones en menos tiempo, producen psicólogos y psicólogas y con la ley dice que esa persona a los 5 años puede hacer psicoterapia, puede hacer selección de personal, puede hacer todo, todo. Éticamente no nos parece apropiado, ciertamente. Y muy probablemente yo conozco a muchos de ustedes y estoy seguro que lo que predican en sus alumnos no es exactamente eso. Pero el papel legal lo tolera, digamos, ¿no? Es exactamente esto lo que le sucedió a la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, ¿no? Que intentó instalar un mecanismo de acreditación y que operó fácticamente, ¿no? Es muy interesante esto como un contrafactual. Operó y fue aceptado por la sociedad chilena como un mecanismo y empezó a operar fácticamente. Esto es como un cambio en la sociedad civil. Hasta que según la mitología urbana dice, una persona no le gustó esto y puso una reclamación en un tribunal de justicia con muy buenos asesores legales. ¿Y qué hizo el tribunal? Decidió en función de la ley. ¿Y qué dice la ley? Que a los 5 años tú puedes hacer psicoterapia, no necesitas acreditación, nada. Y se acabó eso, se cerró. Entonces, el camino político de esperar los cambios políticos es un camino extremadamente lento e incierto y que yo digo que hay que, ojalá caminar en esa dirección, pero aprovechemos las instancias previas como peldaño, como oportunidades para poder acercarnos a eso e instalar por lo pronto la necesidad social, generar como un cambio en la sociedad civil
de que en nuestras instituciones se naturalice y se normalice el hecho de que tenemos que medirnos, evaluarnos con una prueba mínima de conocimiento, que un poco subrayando lo que decía Mario, esto es una prueba de piso, no es una prueba de techo, ¿ya? Hay una observación que aparece siempre en estas conversaciones, no apareció en esta conversa, pero sí en otras, que la inserción de un examen hace que las instituciones pierdan su sello, que esto nos va a estandarizar, que esto va a generar como que todos hagamos todo lo mismo. Eh, Eso es así si es que el examen fuera un examen de todos los conocimientos requeridos, pero esto estamos hablando de conocimientos mínimos. Así opera, por ejemplo, el ENACOM, ¿no? Em, no obstante eso, querido Álvaro, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, lo que tú dices de la presencia política es ineludible acá, ¿no? Y por presencia política es como, claro, las acciones que todos nosotros podemos hacer para llegar a a los tomadores de decisión. Yo aquí quiero insistirle, los tomadores de decisión, al menos en este aspecto, no es que tienen las cosas completamente definidas, y necesitan de nosotros para orientar mejores decisiones, ¿no? Entonces, si nosotros no aparecemos, efectivamente, lo que dices tú, Álvaro, al, al- al Senado, a la Cámara de Diputados, llega, no quiero dar nombres propios, pero llegan las personas que salen en la tele, digamos, ¿no? Como gente que lee el horóscopo, ese tipo de gente puede llegar, digamos, en calidad de experto. Pero eso no es solo ignorancia de nuestros políticos, sino que también es negligencia nuestra, ¿no? Como nuestra incapacidad de incidir en la sociedad pública, en el Estado, en los organismos a través de sociedades, organizaciones, conversaciones, en fin, todas las formas que ustedes más o menos se ocurren que... Entonces, resueno con el sentido de urgencia, Álvaro. O sea, esto es algo que puede suceder en 1 o 2 años más, y para, ustedes saben de ciencia psicológica, generar un test válido en 2 años es algo que no lo vamos a lograr. ¿Se entiende? Entonces, es algo que hay que empezar a hacer prontamente, eh, y al mismo tiempo generar las conversaciones para poder mover las organizaciones estatales para que digamos, se evidencie, se muestre y se manifieste que aquí hay una organización de expertos en psicología y en psicometría, by the way, que podrían aportar sustantivamente a un mejor proyecto de ley y a un mejor procedimiento reglamentario. Am, claro, solo una palabrita sobre lo que comentó Rodrigo. La pregunta de Rodrigo apunta como al procedimiento. Y claro, aquí ustedes sabrán, yo me dedico en parte a la epistemología y la psicología. Si partimos por hablar por ponernos de acuerdo en la epistemología y la psicología, eso sí que nos va a demorar mucho tiempo, ¿no? Eso no es algo recomendable, y no solo no es recomendable, sino es necesario para efectos de generar un mínimo común de conocimiento. Y ahí de nuevo, la experiencia de los médicos es muy valiosa, ¿ya? Ellos tienen, ya con más detalle, hicieron 2 intentos de generar eh, contenidos mínimos, y el primero no fue muy exitoso. Y luego generaron un segundo modelo, que sí les resultó exitoso y está todo descargable, en fin, en la página Sofamech, qué sé yo. Ellos fueron muy generosos y colaboradores con nosotros. Así que yo creo que por ahí uno puede generar un procedimiento, una forma de accionar que puede generar consenso en forma más rápida, ¿no? Perdón, Francisco, tú estás hace tiempo con la mano virtual levantada. Sí, oye, muchas gracias por todas las, hola, hola a todos, por todas las opiniones y las presentaciones. Y gracias por admitirme también, digamos, porque yo estoy como en realidad invitado por casualidad, parece, no sé cómo me llegó la invitación. Pero mira, escuchando todo esto, esta no es una preocupación nueva, o sea, claramente no. Yo hace muchos años se ha discutido esto de la formación de licenciatura versus la formación habilitante para ejercer la formación profesional propiamente, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno,
de todo lo que se ha comentado, a mí me parece sumamente sensato la preocupación de Álvaro. Yo creo que si no hay una reacción pronta, esto de nuevo va a pasarnos por encima como nos han pasado muchas cosas. Eh, Esto surgió, esta discusión, esta preocupación surgió cuando se abrió la posibilidad de que las universidades pusieran carreras libremente, ¿no? Eso claramente se desató. Y no vamos a lograr separar, aunque no están necesariamente unidas por la ley, la licenciatura de la habilitación para el ejercicio profesional, del título. Porque la ley obliga de atrás para adelante, no de adelante para atrás, ¿no? Es decir, tú puedes obtener la licenciatura sin obtener el título, pero no puedes obtener el título sin la licenciatura. Y entonces tienden a verse juntos. Eso no lo vamos a poder separar, porque eso ya está instalado, ¿no? Pero en relación a esta coyuntura, ¿no será posible pensarlo esperanzadoramente en partir desde adelante hacia atrás y, como señala Álvaro, preocuparse de ofrecer internamente, generar internamente desde el CUESH, por ejemplo, o desde el CRUSH, de alguna organización que agrupe varias universidades, una prueba que de alguna manera responda a esta preocupación por el ejercicio en un ámbito específico que tiene exigencias para la incorporación al sistema formal público, ¿no? Que es el ámbito sanitario, que es el único que tiene exigencias particulares y si no actuamos a tiempo, las va a generar desde fuera de la profesión, ¿no? Más bien desde la mirada de los otros profesionales que están en el campo y miran lo que esperan de nosotros, digamos, ¿no? Cosa que no está mal, pero creo que sería bueno que también pudiéramos opinar. Em, y más bien generando una prueba que se pudiera probar de alguna manera, ofrecerla como una posibilidad de examen voluntario, pero que fuera certificado por ese conjunto de universidades que lo generan. Es decir, mira, nosotros damos la licenciatura, el título con nuestros procedimientos regulares. Pero está esta prueba que si la rinde, nosotros generamos esta certificación adicional. En el campo de específicamente de la salud, en el ámbito sanitario. Si eso fuera así, podría actuar como un modelo para otros ámbitos en que la necesidad es exactamente la misma. Yo no me muevo en el ámbito de la psicología sanitaria o de la salud, digamos, ¿no? Yo me muevo en el ámbito educativo y ahí hay un problema bastante parecido, porque la situación que se ha generado en las instituciones educativas con la diversidad de prácticas, la diversidad de competencias, la falta de demandas claras que de a poco se han empezado a ordenar, está generando una situación muy parecida a la que hay en el ámbito sanitario hoy día. Entonces, si se parte por una especialidad, entre comillas, uso la palabra especialidad porque no tengo otra a la mano, digamos, ¿no? Pero que se ofreciera como algo voluntario adicional, no sería una buena práctica, digamos, ¿no? Que pudiera ayudar a avanzar en ese sentido, tal vez sería más rápido de hacer que pensar en algo que sirviera para todos, que sirviera para todo y que a lo mejor permitiría agrupar voluntades para actuar rápidamente y responder a esto, porque estoy completamente de acuerdo que si acá hay voluntades de grupos que tienen interés en esto, esto va a salir rápido en algún momento. Eso, muchas gracias. Em, yo creo que es importante que hagamos seguimiento al código sanitario y a los cambios. Yo creo que esa es la urgencia que nos muestra Álvaro y nos muestra Francisco. Y eso lo estamos, por lo menos con Carlos, solicitamos reunión, también le vamos a hacer seguimiento, a ver si se puede influir en el documento por si avanza y también conocer un poco más esa situación. Así que de todas maneras vamos a tener un ojo ahí. A mí personalmente me gusta la idea, vamos a hacer una prueba y que esta tiene que partir por algún momento. El énfasis en lo sanitario podría ser el comienzo, no veo el problema. Tengo el afán de que sea completa,
que sea útil para toda la disciplina, pero bien se puede comenzar con lo que es más urgente. No veo el problema. Eh, Muy buena idea, yo creo. No sé, Carlos, si quieres decir algo más, lo digo por... ¿Habías puesto el micrófono? Sí, pero hable usted. No, 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 era porque pensaba que no tenían, que ya íbamos a cerrar, pero si quieres decir algo, dilo, dilo, tranquilamente. No, no, no iba a decir nada inteligente, así que cierre nomás, cierre nomás. O No, sea, nos ser nomás quedó, las opiniones muy valiosas. Claro, yo me quedo dando vuelta con la idea de Álvaro, Francisco, sabias palabras y nada, de nuevo, insistir en que estas son conversaciones que hay que tener y con un sentido de urgencia actuar, pero claro, tratar de hacer lo mejor que no nos pase lo que yo no he visto, pero muchas veces me han relatado, digamos, colegas mayores que yo de esfuerzos que no han dado, no han sido fértiles en esta misma dirección. Así que muchas gracias por todos los comentarios. sí, yo quería agradecer también, fue un gusto. Será una de varias veces que hablaremos de esto, al menos con la gente del Cruch. Vamos a vernos regularmente y vamos a seguir trabajando en esto. Ya, si bien se levantaron voces críticas en esa reunión, como se dijo, yo me fui muy contento porque todos acordamos que nos queríamos ver de nuevo y nos vamos a ver de nuevo para seguir hablando de todo. Entonces, más adelante también como sociedad les rendiremos también avances, ¿ya? Y si se le ocurre cualquier cosa, por favor, hablen con nosotros. Muchas Bueno, gracias. yo o sea, en nombre de la sociedad estoy súper agradecida por este espacio que han compartido ustedes con nosotros, porque ha sido un espacio que de verdad se ha abierto también como a reflexión como oportunidad. Se ha dicho varias veces y eso se agradece. Suena como que para algunas cosas puede ser que el tiempo sea un desafío, pero al mismo tiempo suena como que estamos a tiempo de tener algún tipo de influencia. Y, y nada, yo creo que para ustedes, Carlos y Mario, se les vienen los desafíos no solo el tiempo, los legales, eh, sí, pero se les agradece también el trabajo que están haciendo con todos, el de compartirlo aquí. Creo que esto es un espacio que también va a abrir otro tipo de reflexiones sobre la formación en términos de, que yo creo que todos lo hemos tenido, ¿no? En algún momento, esta dicotomía que hay muchas veces en las carreras entre práctica y formación en conocimientos, fundamentos de la psicología, cómo a veces entran en conflicto. Y eso probablemente también va a ser un desafío ahora, ¿no? Porque está poniendo más énfasis todavía en lo profesional, ya es un tema difícil dentro de las mallas y la formación en las universidades. Y yo creo que esto puede ser que lo haga un poquito más desafiante. Pero bueno, yo me alegro de que este haya sido un espacio donde ustedes hayan podido compartir con nosotros esto, que todo el resto de los socios también hayan podido decirles sus inquietudes, hacerles sus preguntas. Y la verdad, Mario, yo te voy a tomar la palabra y sería bueno que pudiéramos seguir ocupando este espacio para poder ir como sabiendo sobre novedades. Si ustedes pudieran, no sé, a lo mejor para el Congreso, a lo mejor hay alguna novedad y ahí podemos abrir otro espacio donde también podamos conversar sobre esto. Y eso, nada, estoy súper agradecida en nombre de Feliz. la sociedad. Y gracias por estos seminarios de viernes, ¿no? Me imagino que ahí están programando Sí. crisis de Bueno, sí, y hay temas varios, ¿no? Entonces, también inquietudes. Bueno, por ejemplo, hay otro tema que, por ejemplo, tiene que ver también con los doctorados en psicología, que ese también es otro tema que tenemos que llegar a tocar, que también ha habido gente que ha manifestado inquietudes, también están aumentando la cantidad de doctorados en psicología. Bueno, por suerte ahí está la CNA, que también, pero también tenemos problemas con la CNA, los criterios se discuten. Entonces también yo creo que ese va a ser un espacio que pronto vamos a excelente. tratar de abrir para eh, para poder también como conversar sobre eso.
En el mismo paper de Pardo de los datos que les presenté, hay datos de doctorado también que pueden ser de interés. Así que Mario, si me puedes compartir los papers para mandarle a todos la presentación con los papers, se los sería mando ideal. ahora. Dale, súper. Ya, y gracias a todos y a todas también por venir a hoy, que es viernes, que igual es difícil, pero eso, nada. Y nuevamente gracias a Carlos y a Mario por la presentación y la disposición a conversar con todos. Gracias a ti. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, También, chao, muchas gracias. Chao. gracias. Espero que estén Chao a bien. todos, Muchas muchas gracias. gracias. Chao. Chao.